Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, bienvenidos a Elijo Ser Feliz, un nuevo episodio de este podcast que es una montaña rusa de emociones como la vida misma. Y hoy mi invitado nos va a decir cómo ser súper resiliente. Ese es el nombre de su libro. ¿Y saben qué? Es impresionante cómo realmente él ha logrado convertir la crisis o las crisis que ha vivido en oportunidades. Él es coach individual, de ejecutivos, de empresas, ha estado con Insight por muchísimos años, es director académico, por ejemplo, de Cala Enterprise, y así muchísimas personas que han pasado, gracias a Dios, por Jacques Giraud y todo lo que nos tiene que enseñar, todo lo que nos tiene que decir, porque a más de 16,000 personas le ha enseñado o ha tratado que al menos reflexionen para encontrar su camino, un camino que los lleve de la crisis a la oportunidad y sobre todo a ser mejores seres humanos. No saben lo que es esta conversación, no sabe todo lo que ha pasado Jacques a lo largo de su vida y sobre todo esa energía que tiene y las herramientas que nos va a dar el día de hoy para ser súper resiliente. Tienes que mirar hacia allá, Jacques Giraud. Carita. O allá. ¿Dónde está la carita? Aquella es la mía, mentira. Okay. Jacques aquí conmigo. Ustedes no saben cómo yo quiero a este señor, pero además yo no sé por dónde comenzar a hablar contigo. Porque fíjate, por ejemplo, más temprano me acordé tanto de ti. Yo decía, Dios mío, el burnout, que es el agotamiento, que muchas veces nos permitimos porque es culpa de nosotros. Claro. Porque lamentablemente nos llenamos de tantas cosas que queremos hacer y creemos que la productividad tiene que ver con hacer cada vez más cosas y resulta que no siempre es así. Pero hoy no vamos a hablar de eso, o si nos da tiempo, a lo mejor si no lo dejamos para otro episodio, porque este libro a mí me encantó, súper resiliente, pero más allá de eso es porque te dice algo que es muy cierto y qué difícil es entenderlo cuando estás pasando por la crisis, y es eso, transformar las crisis en oportunidades. ¿Cómo se logra eso? Wow, esa es una pregunta difícil de contestar. Lo sé. Pero creo que todo comienza, organizando la idea. Yo creo que yo haría dos cosas fundamentales. Ajá. Lo primero, yo necesito hacer un proceso de autoconocimiento. Uh-huh. Porque todos tenemos crisis y estamos sometidos a crisis, y muchas veces cuando nos sometemos a esa crisis que no hemos vivido, no tenemos las herramientas en el momento en que estamos viviendo la crisis. Uh-huh. Pero si hubiese una etapa previa de autoconocimiento, en esa etapa previa tú adquieres herramientas y vas aprendiendo de eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también el autoconocimiento puede venir, María Alejandra, porque yo conscientemente viví la experiencia de duelo o de pérdida o de dolor. Okay. Si yo vivo varias experiencias de crisis seguidas y yo actúo de la misma forma que la primera vez, yo no estoy teniendo tomas de conciencia y el autoconocimiento que esa experiencia me dio a la primera vez. Claro. Pero para eso yo necesito tener un cierto nivel de apertura también, uh-huh, y de disposición a aprender, a entender. Eso yo creo que sería lo primero. Lo segundo tiene que ver cómo yo reviso internamente las elecciones que yo hago. Okay. Si yo reviso internamente las elecciones que yo hago y entiendo también que así cuando también elijo consecuencias que van a producir esas elecciones, yo voy a poder manejar mis crisis mejor. Porque la mayoría de las crisis que tenemos, quitando las que vienen como pérdidas de algún familiar o una muerte, pero la mayoría de las crisis que vivimos son las consecuencias de las elecciones que hicimos en algún momento previo, pero como no medimos las consecuencias y actuamos y elegimos y no medimos esa parte final. Quizás por impulso, porque actuamos por impulso. O por reactividad. Ajá. O por reacción. Entonces esa consecuencia se vuelve una crisis. Y me quejo y no lo manejo correctamente, pero yo le pregunto a la gente, por ejemplo, me pasa mucho, ajá, cuando alguien me viene a contar, ay, Jack, esta relación que es horrible, que la estoy terminando, yo no le digo, no me cuentes por qué estás terminando, cuéntame por qué estás empezando, o por qué empezó, o por qué tú decidiste que esa relación empezase. Okay. O este trabajo que es horrible donde estoy y voy a renunciar.
¿por qué aceptaste ese trabajo? Claro. Muchas veces nosotros no estamos conscientes de las consecuencias de las elecciones que hacemos. Y como hacemos la elección desde un lugar mucho más visceral o más reactivo, y bueno, vivimos el momento, la experiencia, ya lo que sea. Cuando llega la consecuencia es el problema. Claro, pero a ver, tiene que ver entonces, en ese caso, vamos a suponer, con el tema de voy a renunciar a mi trabajo. Pero bueno, también están los miedos de renunciar al trabajo, claro, por supuesto. Pero es quizás porque no recordamos, nos enfocamos en lo malo y no nos enfocamos quizás en lo que hemos aprendido a lo largo de los años y cómo podemos cambiar a lo mejor eso que nos está haciendo sentir tan mal. Si eso que dices lo aplicase, sería maravilloso porque entonces no habría duelo. Sino habría como un ejercicio interno de gratitud donde yo podría valorar lo que sí me funcionó de mi experiencia de dolor y que estoy logrando yo hacer con eso como un trampolín para la próxima experiencia. O sea, por ejemplo, yo venía pensando, ¿qué voy a hablar con María Alejandra, no? Entonces yo pensaba, una medida de Interpol, como la que yo tuve. Y eso era lo que le quería comentar a las personas que quizás no te conocen y los que nos están escuchando o los que nos están viendo. Jaxi, por eso comencé con el tema de la crisis en oportunidades. Tú has pasado por muchísimo. Tú has pasado por la muerte de tu papá, quien fue además asesinado. Tú te tuviste que ir no solamente de tu país, Venezuela, sino que también tuviste que salir de un segundo país que fue México, donde emigraste por primera vez para luego llegar a Estados Unidos. Tú tuviste una orden de Interpol. Tú tuviste una alerta roja. Sí. Para sencillamente meterte preso. Hay que decir, ahora te ríes. En aquel momento dudo que te hayas reído. No me reí. En aquel momento no te reíste de esa manera. Pero has pasado por muchos momentos terribles de crisis, perder parte de tu patrimonio, de tu capital, darte cuenta quién realmente era tu amigo y quién no. Sí. Porque eso pasa en los momentos malos. Entonces, ¿cómo superar el vivir desde la tragedia, el dolor, todo lo que te ha pasado y sin embargo estar decidido a ser resiliente, súper resiliente y salir adelante? Mira, yo siempre voy a agradecer a los 18 años cuando yo dije, yo voy a empezar a trabajar en mí. Okay. Y creo que todo ese trabajo que hice en mí mismo, como de formarme, leer, tomar cursos, mi primera certificación de coaching, todo eso que yo hice, siento que fue la preparación para manejar esas crisis. Okay. Porque creo que no los hubiese manejado de la misma manera si no hubiese tenido esa información o esas herramientas prácticas dentro de mí. Viendo lo de Interpol, lo razono. Yo hago chistes ahora. Yo digo, bueno, en esa época, ¿quién tenía alerta roja? Saddam Hussein, ay, Dios mío, el Chapo Guzmán y yo. Y Jack Chiro. Entonces, claro, o hago chistes como cuando me quitaron la medida ya no soy famoso. Ajá. Pero a ver, para aclarar también, ¿había razones reales como para que tú estuvieras en esa lista? No, la razón fue una persecución política por un vínculo que yo tenía en Venezuela y ese vínculo obviamente generó esta persecución política que el gobierno del presidente Chávez hizo, no solo conmigo, sino con un grupo de personas en un periodo de 2 años. Él colocó en Interpol en alerta roja más de 250 personas y era una forma como no solamente de perseguirlos, sino de hacerles la vida imposible, de alguna manera. Y que se fueran del país. Porque yo en realidad no me hubiese gustado irme de Venezuela. A mí me encantaba Venezuela. ¿Nunca estuvo en tus planes, ni siquiera después de la muerte de tu papá? Mira, no. Bueno, yo me fui una temporada a España, pero nunca estuvo en mis planes. A mí me encantaba Venezuela y me encanta, pero entendí que eso es lo que me movió y no estoy arrepentido porque, como bien te dije, tengo un ejercicio de gratitud muy grande porque estoy viendo los premios que he recibido después de esa situación. Fíjense, yo creo que nunca hubiese escrito un libro. Yo creo que es tan importante esa palabra, gratitud. Después de todo lo que has pasado, poder decir gratitud. Inclusive haberte querido quedar en tu país, en Venezuela, luego de la muerte de tu papá, que para los que no lo saben, igual parte de la historia está acá en el libro, pero en aquel momento, bueno, tenemos muchos años en Venezuela con un tumulto lamentablemente político, social, terrible. En aquel momento, yo recuerdo, yo estaba embarazada cuando pasó esto con tu papá, de Andrés, y yo iba a ir a esa plaza en donde, en la capital, en Caracas, en la Plaza Altamira, donde muchos manifestaban en contra del entonces presidente Hugo Chávez. Y yo recuerdo haber visto esas escenas cuando llegó un hombre disparando y lamentablemente tu papá estuvo entre las víctimas. Por eso te preguntaba,
si ni siquiera te habías querido ir después de ese episodio tan terrible de tu país, en donde lamentablemente la situación llevó a la muerte de tu papá y tú tener que ocuparte de tus hermanos también y una cantidad de cosas, pero sobre todo parece mentira a hoy en día, y eso es lo que muchas personas no entienden, luego de sanar poder estar agradecido. Claro, el proceso de sanar toma un tiempo y Claro. cada persona sana en sus medidas, ¿no? Ujú. Y dependiendo de las tiempo, herramientas sí, que tiene, claro. y eso es importante reconocerlo, porque no hay tiempos. No hay. Sino es el proceso funcionando y ocurriendo, pero cuando tú encuentras las primeras señales de gratitud, de la experiencia de dolor, ahí las personas se empiezan a dar cuenta que algo sí funcionó. Uh-huh. O sea, tú me preguntas, ¿qué significó perder a mi papá? Bueno, muchas cosas, porque él era una persona que era una referencia para la familia. Uh-huh. Pero eso obligó a que nosotros encontráramos como hermanos, y hablo por mis hermanos en esto, nuestra propia autoridad. Uh-huh. Nuestro propio liderazgo como ser humano, que obviamente al perder eso en mi papá necesitamos buscarlo adentro de nosotros. ¿Qué encontré de Interpol y qué agradezco? Uh-huh. Bueno, escribí un libro que nunca estuvo en mis planes. En realidad yo empecé a escribir el libro porque mi coach me dijo, mira, a medida como terapia, empieza a escribir todo lo que te está pasando. Sí. Lo que pasa es que cuando ella empezó a leer los primeros manuscritos, me dijo, yo creo que tú necesitas publicar esto. Claro, para enseñarle a las personas. Muchas personas, escúchame una cosa, Súper Resiliente no es que solamente es la historia de Jax, es que es un manual realmente con herramientas que puede ayudar a las personas en cualquier situación que estén viviendo, peor aún cuando se trata de un dolor de perder a un ser querido o de pasar por una persecución como te tocó a ti. Ahora, ese tiempo de la persecución, asumo que por mucho dolor, incertidumbre y miedos que pudiste haber sentido, también de alguna manera te hizo crecer como persona. Sí. Sí, me hizo manejar las cosas diferentes. Creo que si vivo una crisis hoy, obviamente estas crisis que viví eran rangos muy amplios. Uh-huh. Entonces las crisis que quizás vivo hoy son rangos más pequeños. Entonces emocionalmente respondo inteligentemente de otra manera. Claro. Y también tengo puntos de referencia, porque una crisis, cuando se vuelve un punto de referencia, también por eso ejerzo gratitud dentro de mí, porque esa crisis me permite tener como mecanismos para manejar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Yo creo que en eso sí somos muy buenos, y además yo siento que el ser humano es resiliente de naturaleza. Lo que pasa es que se lo olvidó. Uh-huh. O desconoce esa parte de sí mismo por alguna razón. Uh-huh. O se adormeció su conciencia de alguna manera. Claro. ¿Sabes qué? Porque a veces nos enfocamos mucho en el dolor, en la crisis, en lo que está pasando, y no ampliamos, no vemos un poquitito más allá. Yo creo que ahí haría falta como tener un lente gran angular que me permita ver que mi crisis es muy pequeña en el contexto donde vivimos, uh-huh, naturalmente. Y lo veo a diario, o sea, veo situaciones como lo que está pasando en Medio Oriente o lo que pasó en Ucrania, o anteayer vi una película que tenía que ver con los indios Osage y un tema que hubo aquí en Oklahoma de matanzas. Yo veo esas crisis y yo digo, quizás lo mío, a pesar de que fue muy doloroso y me fue difícil atravesar en algunos momentos, en el contexto del gran angular es pequeño. Claro. Y no nos damos cuenta de eso, porque quizás vemos nuestra crisis como el todo, uh-huh, y con todo el drama y la emocionalidad y la victimización que eso lleva. Porque eso te está pasando. Por ejemplo, en el caso de la crisis y terrible, estás fuera de tu país. Te tuviste que ir de Venezuela, estás en México, luego de México vienes a Estados Unidos, y también de una manera que realmente no sabías ni cómo hacerlo, ni cómo salir de tanto de Venezuela como de México, como para luego llegar acá. Y después verte acá y decir, ajá, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Bueno, yo tengo una teoría en mi vida. Uno por uno y uno a la vez. Okay. Yo pienso que las crisis que uno va viviendo necesita enfrentarlas paso a paso. Y yo creo que es donde uno encuentra su propio liderazgo. Uh-huh. Porque si tengo esta crisis hoy, necesito solamente manejar esta primera crisis. Porque si yo me empiezo a colocar en un contexto de que tengo que resolver todo en un periodo de tiempo determinado, no voy a poder. Pero si enfrento mi primera crisis y la resuelvo, eso me da combustible para la segunda y así sucesivamente. Mira, te vas a reír. Mi primera crisis, cuando yo llegué a este país, a pesar de todo lo que ya estaba viviendo, okay, y toda la situación de venir aquí, el Interpol, las cuentas congeladas, todo lo que pasaba, mi primera crisis real, donde te puedo reconocer que hasta lloré, fue porque me engripé y no podía ni comprar un antibiótico porque no tenía el seguro de aquí.
y no tenía médico de aquí y aquí en la farmacia no venden el antibiótico así como claro, que a la no, vista. No, exacto. Y me dio una crisis de no tener... Claro, eso era el acumulado de muchas cosas. Es la gota que derrama el vaso. En realidad no es grave, pero es la gota que derrama el vaso para todo lo que ha pasado. Pero todo mi drama lo sentí, lo experimenté en ese momento. Y fíjate que lo recuerdo. Y digo, y tengo un buen amigo que me dijo, tranquilo, eso se resuelve. Pero claro, él ya vivía aquí, tenía mucho tiempo aquí y era más fácil. Eso me da mucha risa. Pero, y ojo, pero se me olvidó todo. Se me olvidó Interpol, se me olvidó todo. Porque, por la gripe. Por la gota. Exacto, por la gota, eso pasa. Entonces, uno por uno y uno a la vez, pequeñas cosas puestas en un lugar estratégico crean impacto. Un grano de arena en la playa no me importa, María Alejandra, pero cuando el grano de arena me entra en el ojo, sí me importa. Claro. Entonces, lo que va a hacer que la crisis sea macro gigante o que yo le pueda quitar el drama o la victimización o la carga emocional, va a ser mi conciencia. Va a ser mi observación consciente cuando yo elijo a qué le quiero poner energía. Claro, observación consciente, que quiere decir en este caso quizás desde una posición neutral o objetiva. Más neutral y objetiva, donde yo incluso hasta observo el volumen de carga emocional que le estoy añadiendo a eso. Okay. Cuando yo me di cuenta que estaba llorando por la gripe y lo demás era... Claro, ahí donde entro ese famoso gran angular y digo, wow, esto es muy pequeño con el contexto. Claro, y por eso fíjense, cuando yo les hablo de un manual, parte del contenido, y es muy fácil buscarlo acá, porque te dice, a ver, tomar conciencia, que era lo que estabas hablando, pero te dice, crea resiliencia, decálogo para renacer. Se escribe, se lee fácil, claro, pero sabemos que no es así. Comprométete contigo, acepta, asume y fluye, observa y elige paz. Utiliza todo para crecer, aprender y avanzar. Alimenta tu orgullo de sobreviviente. ¿Qué quiere decir eso? Sí, yo sé que la conversación está muy interesante, pero un momentito nada más para contarles sobre Gravity. Gravity es un one-stop studio en donde precisamente hago mi podcast y tienen de todo. Todo lo que necesitan para el contenido que ustedes quieren hacer, bien sea para redes sociales, para su compañía, personal, lo que quieran. Por ejemplo, si es una sesión de fotos o videos, o si se animan a hacer su podcast, Gravity tiene todos los equipos, las luces, las cámaras, la sala de maquillaje, tiene los backdrops, todo. Y además, una asistencia para quizás esas cosas que no tienen claras todavía sobre cómo desarrollar su contenido. Ellos los pueden asesorar también. Así que los invito a que visiten su página web, gravity.com, o también los pueden seguir en Instagram, @gravity. Y con Opción Yo, no solamente estarían eligiendo ser feliz, sino que van a comenzar a trabajar realmente en lograrlo. Porque elegir estar con Opción Yo es precisamente buscar el camino para estar mejor, para tener salud mental, un bienestar emocional que es tan importante y es lo que queremos a fin de cuentas, ¿no? Sentirnos bien, sentirnos cada vez mejor, llevarnos mejor, por ejemplo, en un ambiente laboral con nuestros compañeros. Quizás tienes problemas familiares o en pareja. Bueno, Opción Yo es una excelente herramienta. Tienen cerca de 300 expertos que te pueden ayudar o a ver las cosas desde un punto de vista diferente para encontrar la solución, hasta herramientas que sí te pueden servir para solucionar pues cualquier cosa que sea que estés pasando. Esos cambios de la vida que a veces golpean tan duro, bueno, esa incertidumbre, bueno, también todo lo que necesites, puedes hablarlo con uno de estos especialistas de Opción Yo. La información en el código QR que estás viendo en pantalla, allí puedes hacer las preguntas que quieras, o si no, también en la descripción de este episodio vas a encontrar un link que te va a llevar justamente a poder hablar con uno de estos expertos y comiences de una vez a trabajar en ti, en elegir ser feliz, asumir la responsabilidad de tu vida, y Opción Yo te puede ayudar en ese camino. Continuamos. Wow. Bueno, yo en realidad cuando escribí el libro, yo soy ingeniero. Entonces, como yo soy ingeniero, a mí me gusta colocar metodología y procesos en las cosas. Entonces yo dije, yo tengo que hacer esto práctico. Porque las personas pueden entender muy bien una historia, pero si yo no le doy una herramienta, no van a poder usar mi historia como trampolín para ellos y sus propias historias. Entonces escribí un decálogo de claves. Cada una tiene un propósito. Ahora, la del orgullo sobreviviente a mí me encanta porque a veces nos olvidamos de las crisis que nosotros hemos tenido en el pasado y cómo nosotros las hemos superado, incluso sin herramientas, incluso sin apoyo, sin experiencia. Por eso es que yo digo que las personas somos resilientes de alguna manera en nuestro ADN, hay algo de eso. Entonces,
reconectarte con tu experiencia pasada en tu línea de tiempo. Y es un ejercicio muy fácil, María Alejandra, es hacer una línea de tiempo y decir, yo en 2002 viví esto, en 2010 viví esto, en 2017, y cómo superé cada uno de esos momentos, hace que yo me conecte con un valor dentro de mí que me hace darme cuenta que yo en realidad soy un sobreviviente. Y es increíble porque no sé por qué pasa eso, mejor dicho, pero cómo la memoria tiende a ser selectiva. Y en el momento que estás viviendo la crisis, se te olvida todo lo demás. Todo lo que has vivido y lo que has superado. Y yo digo, bueno, si hay un problema frente a mí, hasta que el problema no lo vuelva experiencia o punto de referencia, va a seguir siendo problema. Pero cuando yo vuelvo ese problema como un punto de referencia o como una experiencia de cómo lo voy a manejar para la próxima vez, ya deja de ser problema y se vuelve madurez. Claro. Por eso es que yo creo que es importante que reconozcamos o honremos los momentos de crisis que hemos tenido, fíjate, sin la carga y el dolor asociado, ¿no? Exactamente, pero hablas, por ejemplo, de madurez. Y eso me lleva, parece mentira, no hay edad en realidad para las personas que tienden a procrastinar. Bueno, eso es una muy buena pregunta. En realidad no hay edad. No hay edad porque en realidad la madurez o esa experiencia que vives y que la observas, la procesas, esa sabiduría que recibes de esa experiencia, que es lo que yo llamo madurez, puede ocurrir a cualquier edad. Porque yo puedo ver jóvenes de 20 años, 18 años, dándose cuenta de algo y usando esa experiencia de forma sabia para tomar una acción correctiva después. Eso para mí es madurez. Y quizás socialmente no tiene la edad para asociarlo a madurez. Y hay personas mucho mayores que no lo hacen. Y yo conozco personas exactamente muy adultas que tú la ves cometiendo los mismos errores repetidas y recurrentemente y tú dices, entonces no aprendió. ¿Por qué no se dan cuenta? Es como tal cual no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque el nivel de conciencia no está entrenado. Ok. Entonces, si yo no tengo mi nivel de conciencia trabajado, voy a cometer los mismos errores siempre. Pero si yo tengo mi nivel de conciencia entrenado, uso las referencias de mi vida, de mi línea de tiempo. Ahora, para yo tener ese nivel de conciencia, primero tengo que tener un acto de humildad y decir, estoy abierto a aprender todavía. Exactamente. Porque si yo tengo 50 y pienso que no debo aprender nada, entonces mi nivel de conciencia se queda estancado, se queda parado en un lugar. Pero si yo a los 50, 60, 70 llega y digo, estoy abierto a aprender, eso me da como de alguna manera, una apertura a que mi conciencia siga fortaleciéndose y yo siga mejorando. Claro, no importa la edad que tengas. Yo por eso no juzgo. A mí me llegan personas a mis sesiones de mentoría o coaching de 70, 75 o 18 o 20 y para mí yo los veo como un ser humano que quiere estar dispuesto a aprender. Me encanta. Y es mejor, porque hay gente que dice, no, yo ya, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, no estoy de acuerdo o con loro eso, viejo no aprende a hablar. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo tampoco, sí. Y obviamente la vida se encargará de enseñarte. Y tristemente te da, si no aprendes por información, aprendes por lección. El problema es cuando es el tipo de persona que no quiere aprender nunca, claro, ni por golpe y golpe y golpe que le den. Y viene la lección y a veces como nuestra conciencia no está preparada, la lección la manejamos como una crisis. Exacto. Y no como una experiencia. Es que es una crisis en el momento, se siente como una crisis. Lo que pasa es que una vez que lo concientizas y lo aceptas, ya entonces lo ves como una experiencia. Exactamente. Como algo que te ayudó. Y hay otra de las cosas que tú dices acá que me encanta. Dice, no se trata de amor, se trata de amar. Sí. ¿Amar a quién? A nosotros mismos. A sí mismo. Porque es que además yo siento que el planeta está lleno de personas que hablan y hablan y hablan y enseñan y dicen, pero no llevan esa experiencia, eso que hablan a su congruencia, a su proceso interno de mirar y decir, mira, esto que estoy diciéndole al público, a la gente, no lo aplico en mí. Exactamente. Hay muchos de esos. Yo sé. Entonces, cuando yo veo esa situación, yo digo, conmigo, voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás. Cuando yo veo que esa situación está ocurriendo, de que yo les quiero enseñar a alguien que se cuide, pero yo no me cuido, entonces yo necesito hacer un acto de toma de conciencia, de contrición conmigo y decir, ok, yo necesito empezar a trabajar para mí. Y que aunque tenga la edad que tenga, o la formación que tenga, o la experiencia que tenga, eso es un área donde hay una brecha y yo necesito limpiar ahí algo. Claro, tiene que tener también tiene que tener un poco de humildad para reconocer los errores, sí, que
ojo, no es que, porque generalmente buscamos excusa, culpa, la o queja, justificamos uh-huh. también, y peor aún si te quedas en la víctima, en el rol de víctima con lo que te pasó. Y eso me lleva a que muchas personas se quedan con, por ejemplo, porque Dios me castiga, porque me pasa esto, y mira, y es golpe tras golpe tras golpe. Y aquí hay algo que tú dices, otro de los puntos, dice, el universo siempre conspira a tu favor. Hay personas que no lo ven así. No. Yo traté de ser neutro porque mi creencia es que yo creo en Dios. O sea, yo creo en Dios. Aunque quería ser respetuoso de personas que no crean en Dios. Y hablo del universo, exacto, la luz, sí, como sí, lo quieras llamar. Bueno, Dios se encarga, en mi creencia, que Él te da la información. Si tú no haces nada con esa información, Él te da la lección. Y si no haces nada con esa lección, te vuelve a dar una lección. Hasta que tú tengas el aprendizaje, porque para mí el tránsito que nosotros vivimos en este plano es una escuela. Entonces, en ese tránsito yo vine a aprender ciertas cosas. Cuando las aprenda, ya me toca trascender. Y si no las he aprendido, voy a tener que volver a trabajarlas en alguna manera o de otra forma. En la medida que uno no aprenda o no quiera ver que tiene que aprender, ¿crees que hay mayor sufrimiento? Sí, porque muchas veces esa actitud humilde que tú hablabas que necesitamos tener para estar abiertos, para escuchar, para aprender, cuando el ego está presente y el ego piensa que ya sé todo y estoy en mi posición de pensar que sé, no tengo la apertura, entonces las lecciones vienen con un mayor nivel de fuerza. Es como cuando tú estás en el mar y las olas te pegan. Tú puedes saltar o colocarte debajo del agua, pero si tú te quedas ahí y la ola pegándote en la cara, vas a tragar agua. Entonces, mira, hay que tener cierto nivel de humildad y decir, mira, no estoy listo. O necesito aprender algo. Y el problema es que ahora, con toda esta inmediatez y con toda la información disponible, las personas piensan que saben. Claro. Y tú puedes tener cierto nivel de conocimiento o experiencia, pero no es todo. ¿En qué momento debe una persona pedir ayuda? Mira, bueno, primero hay que hacer el ejercicio de humildad para reconocer que necesito el apoyo, ¿no? Yo creo que yo siempre pido cuando necesito algo. Para mí, la verdadera inteligencia no es que tú resuelvas algo, sino que tú sepas reconocer cuándo necesitas apoyo o cuándo necesitas ayuda o cuándo puedes hacerlo solo. Para mí esa es la verdadera inteligencia. Hay gente que piensa que ser inteligente es que lo hice solo. No. Para mí inteligencia es decir, mira, esto lo puedo hacer solo, yo lo hago. Aquí necesito apoyo, a compañía, complementarnos. Claro, porque cuando me refiero a ayuda, me refiero a eso, a ese apoyo. Esa ayuda o apoyo puede venir sencillamente en tengo que trabajar en mí, algo está pasando, déjame aprender quizás por información. Entonces busco, me acompaño de personas que quizás me puedan brindar esa información para yo aprender. Me rodeo de gente luminosa, yo le llamo gente luminosa, que es la gente que me apoya, que me quiere, esa gente vitamina que me va a escuchar cuando yo estoy mal, porque hay personas que sencillamente se cierran al mundo. Y si todavía necesito ir un poco más allá, pues me busco un coach o un terapeuta, para que me pueda dar herramientas que quizás uno no las tenía en el panorama, y más allá de eso yo creo que te pueden ayudar cuando tú hablas y dices las cosas, te pueden ayudar a ver desde otro punto de vista. Quizás que ese vaso en el que tú juras, o ese mar en el que tú juras que te estabas ahogando, no es tan mar, sino que es un vaso, y que realmente puedes salir de allí. Entonces, así es. Cada uno tiene el poder de hacerlo, y me encanta lo que tú dices acá también, por cierto, que dice el de Homo sapiens al Homo resiliens. Sí, yo lo veo simple, y es muy simple en verdad. Muchas veces nos rodeamos de personas que nos apoyan las debilidades. Ajá, muy cierto. Y a veces nos rodeamos de personas que simplemente no quieren hacer la elección de mirar y estar en un lugar más profundo dentro de ellos mismos. Cuando buscamos apoyo, necesitamos buscar personas que quizás a veces nos desafíen, María Alejandra, y que nos coloquen en una posición incómoda o que nos hagan preguntas. Un buen coach te va a hacer unas muy buenas preguntas, un buen terapeuta, para que tú en esa pregunta tengas una reflexión o una toma de conciencia o incluso una confrontación. Y es verdad, yo estoy abierto, yo he estado en terapia, yo tengo mi coach todavía, yo hago eso porque yo sé que ese es el apoyo que a mí me funciona. Exacto. Y yo leo, y yo tomo cursos, y yo aprendo. Pero sí siento que tenemos que ser muy sabios de quién nos está rodeando. Porque muchas veces las personas que nos rodean
lo que terminan haciendo es apoyando algo que no es nuestro bien mayor. Claro, exactamente. Y eso me pasó y lo describo un poco en el libro. Personas que yo pensé que me iban a apoyar, no me apoyaron. Y personas que pensé que no me iban a apoyar, me sorprendieron con el nivel de incondicionalidad y apoyo que me dieron. No solo apoyo económico o apoyo en cosas materiales y eso, sino las palabras adecuadas, las preguntas adecuadas o incluso el silencio adecuado para escucharme. Exactamente. Y eso me hace resiliente, porque me doy cuenta que no solamente el apoyo está afuera, sino que las preguntas que me hicieron ver que el apoyo necesitaba también encontrarlo dentro. Uh-huh. Y así pasar de un Homo sapiens que lo sabe todo y piensa que lo sabe todo, uh-huh, a un Homo resiliens donde está abierto a aprender porque no lo sabe todo. Jax, es que lamentablemente no sabemos todo y creemos que sí, ciertamente. Y como escuché una vez a Ismael Cala, por cierto, gran amigo tuyo, bueno, nuestro, cuando entrevistó a Larry King, y algo muy cierto es, nunca he aprendido nada hablando. Claro. Hay que escuchar, pero ¿sabes qué? Yo creo que también es escuchar afuera, pero lo que tú decías en un principio es escuchar aquí adentro. Porque, por ejemplo, y vamos a hacer un pequeño resumen, a alguien que ha perdido un ser querido, ¿qué le dirías? Que el ser querido vive adentro. Uh-huh. Y que si se apega a la experiencia física, está invalidando la experiencia interna de amor, gratitud, regocijo, gozo, plenitud que vivió con esa persona en momentos específicos. La gratitud. Y eso está adentro. Entonces, más allá de la relación externa, mi relación está adentro. Y que yo desde donde esté, aunque no te hable o no te vea, yo envío luz para que a ti te vaya bien, uh-huh, para que tú estés bien, para que todas tus cosas funcionen como debe ser, para tu bien mayor, para que fluyan. Yo no necesito el contacto físico para poder tener una relación sana contigo dentro de mí. Claro, pero eso toma tiempo, es distinto para cada quien, lo hemos hablado, porque es cierto que hace falta ese abrazo, hace falta esa parte física, sí hace falta, pero eso toma tiempo entenderlo, toma tiempo sanar. En el caso, por ejemplo, de un empresario que quizás está viviendo una crisis en su empresa económica, ¿cómo ser resiliente cuando ves que lamentablemente todas las puertas se están cerrando? Bueno, ¿qué le diría a ese empresario? Ajá. La vida tiene ciclos y las empresas tienen ciclos, las relaciones tienen ciclos. Entonces, como vivimos en base a ciclos, hay momentos donde las cosas inician, hay momentos donde las cosas tienen un tiempo especial de madurez, abundancia, etcétera, y quizás hay momentos donde hay que cerrar las cosas o reinventar las cosas. Uh-huh. Si yo tengo apertura a aprender y no me aferro a mi apego y a mi ego, tal vez me dé cuenta que mi empresa necesita o una renovación, una toma de conciencia o un momento simplemente de cambio para ajustar algunas cosas que quizás no quiera ajustar. ¿Qué le dirías a una persona que quizás se sienta un poco perdida en la vida? ¿Qué tan importante, por ejemplo, es hacer un plan y saber qué es lo que quieres para poder solucionar la crisis? Le diría que me llame y hagamos el plan. le diría que... olvídense de que dije eso. Le diría... No, de verdad, es muy bueno. Busca a alguien que te empuje a darle claridad y dirección, no solo a tu propósito, que es algo más interno, sino cómo manifestar ese propósito afuera a través de un plan de acción. Uh-huh. Para que haya como acciones específicas que te muevan. En dirección a ese plan que tú tienes, a esa meta. Sí, porque si no, se queda atrapado en la emocionalidad del bloqueo o de la zona de comodidad, y ahí en la zona de comodidad no va a resolver nada. Exacto. Ahí no está el resultado del que está buscando. Claro. Eso es lo que le diría a esa persona y que me llame. Y que por supuesto que sí. Sí, porque es que sabes que con respecto a eso, yo creo que es tan importante cuando uno se siente perdido, dependiendo sea lo que te esté pasando, el cambio que estés viviendo en tu vida, es entender primero para dónde quieres ir, cómo quieres estar, cómo te quieres sentir. Lo hemos hablado. Jax, por cierto, me ayudó con mi conferencia, a preparar toda mi conferencia, la estructura, etcétera. Y lo hablamos. Hay que pasar por entender, por ejemplo, no solamente es elegir ser feliz, es qué es la felicidad para ti. Sí. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Entonces, cuando el enfoque es correcto, cuando ya sabes a dónde ir, quizás es más claro el camino. Claro. Y una cosa importante también, y yo lo veo así, a veces yo estoy tan metido en mi problema o en mi crisis que yo pierdo capacidad visual y de entendimiento. Entonces, a veces una persona que me acompañe me puede dar una mirada que simplemente con la mirada
yo abro mi conciencia y le puedo encontrar un poco de claridad a esa confusión que tenga y a esa falta de dirección que yo tenga. Yo veo que culturalmente estamos evolucionando, porque antes, o sea, yo, por ejemplo, Argentina. En Argentina, para las personas es normal tener terapia y tener un coach, porque es otra mirada, es otro punto de vista. Culturalmente hablando, para quizás más latinos en general, ven como lo del coach y lo del psicólogo como que tengo un problema. Y en realidad, yo creo que esa visión está cambiando y las personas... Peor aún, no es que tienes un problema, es que estás loco. Ah, bueno, sí. Eso es peor aún, cuando no es cierto. Sencillamente tratar de solucionar un problema que puedas tener o algo que pueda estar pasando contigo, ver las cosas desde otro punto de vista y que te den herramientas. Y yo lo veo así, yo veía eso y decía, wow, qué madurez tienen de buscarlo, cuando culturalmente nosotros pensar en un coach o un psicólogo era, tú tienes un problema o estás medio loco. Pero ahora yo creo que hay un cambio sobre esto, hay una apertura nueva de las personas de buscar apoyo más profesional y quizás una mirada o un punto de referencia, de decir, ok, esto puede probar y obviamente probarlo, porque si me quedo sin hacer nada, no voy a obtener nada. Jax, a mí se me termina el tiempo y me da de todo porque yo quiero seguir hablando contigo y eso va a pasar. Yo sé que tenemos que cerrar, yo sé, pero una persona que esté pasando por momentos de oscuridad. En mi libro yo dedico mi libro a quien se siente en la oscuridad pero busca luz. ¿Puede ayudar este libro? Yo lo recomendaría, pero quiero saber tu opinión. ¿A alguien, por ejemplo, que esté pasando por momentos de depresión, quizás de ansiedad? Sí. El libro da muy buenas herramientas desde el punto de vista terapéutico, aunque yo sí pienso que si está viviendo un momento de depresión ya clínico, necesita buscar una ayuda que lo asista y lo acompañe. Porque yo leo el libro, pero es mi interpretación del libro y mi relación con el libro. Pero si yo busco a alguien profesionalmente preparado que me dé el acompañamiento, eso puede permitirme aplicar herramientas del libro o incluso canalizar mis propios procesos de una forma mucho más saludable. Yo quiero seguir hablando contigo, pero no puedo. Pero bueno, vamos a cerrar con esto. Ajá. ¿Qué es la felicidad para ti? Wow. Para mí es sentir plenitud, paz, amarme y que mi conexión con lo espiritual, con Dios, esté presente, esté ahí para mí. Eso es lo que es ser feliz. Para mí. Ponerte como prioridad. Muchas veces, miren, es un estado del ser. Hay tanto que hablar, Dios mío, contigo, porque es que además yo quería también, cómo es esto que uno se organiza en el día y se planifica para que no haya un burnout, cómo por ejemplo uno puede dejar el teléfono de un lado mientras que pues uno se dedica a uno un rato en paz, tranquilo. Hablaremos de eso, porque te voy a decir algo. Si no hacemos eso, la gente se le va a hacer más difícil ser feliz también. Es verdad. Porque se vuelve todo tan distractor de tu mirada interna que uno coloca el foco afuera en vez de colocarlo adentro. Y yo creo que la respuesta de ser feliz está adentro, no afuera. Por eso es que vamos a tener otro episodio con Jax, ya saben. Por favor, un segundo capítulo me están poniendo. Así va a ser, Jax. Un abrazo, mil gracias. Me encanta esto. Esta mujer es maravillosa, es fantástica. Gracias. Se nota que es mi amigo, ¿verdad? Sí, no, pero te voy a decir lo que más me agradó del tiempo cuando nos conocimos para trabajar. Tu apertura a aprender. Eso me parece fantástico. Hay personas que creen que porque llegaron a un lugar ya no necesitan aprender nada. Tú en eso tienes un ejercicio de humildad y de amor hacia ti misma, de decir, aquí estoy. Ajá. Aquí estoy, vamos a seguir aprendiendo. Y ojalá las personas que lean tu libro, que es fantástico, por cierto, que lo lean y que escuchen lo que tú expresas, puedan conectar esa toma de conciencia que tú hiciste contigo y llevarla al lugar correcto. Ha pasado con muchas personas que me han hablado sobre el libro después de haberlo leído. Ha sido muy bonito porque me llena el corazón y este señor me va a hacer llorar y yo no voy a volver a llorar, así que se les quiere, mil Cuídense, gracias, chao. Y elijan ser felices. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.